Bueno, supongo que todo empezó cuando tenía 8 años. Había un bosque enorme detrás de nuestra casa y, después del colegio, me dedicaba a hacer lo que todo niño pequeño hace, explorar y todo eso. Había un parque infantil en lo más profundo del bosque que muy poca gente conocía. Un día me puse a dibujar con tiza en uno de los muros de hormigón que rodeaban el parque, y cuando me aparté para mirar mi obra, juro por Dios que vi a mi sombra moverse. Entonces le dije algo, no recuerdo el qué, y la cabeza de mi sombra comenzó a moverse con más violencia mientras se comunicaba conmigo. Hablaba con una voz hermosa pero masculina, y me dijo que venía de una tierra lejana y que llevaba mucho tiempo esperando a que alguien lo notara. Quería preguntarle tantas cosas en ese momento, pero pronto dejó de hablarme y de sacudir su cabeza. Al día siguiente decidí volver al parque para poder hablar de nuevo con mi sombra. Me acerqué a ese mismo muro de hormigón a la espera de que mi sombra comenzara a mover su cabeza. Esta vez mi sombra parecía contenta de volver a verme y esta se disculpó por haberse ido ayer. Mi sombra y yo hablamos por un buen rato de todo tipo de cosas de las cuales apenas recuerdo algunas. Me dijo que era algo así como un viajero de algún lugar que no existía aquí, sus palabras exactas, y cuando le pregunté por qué estaba aquí en este parque, me dijo que porque solo yo conocía este lugar. Recuerdo haber sentido un escalofrío cuando me dijo eso y recordé que me encontraba solo en el parque, por lo que un poco asustado pasé a despedirme de él y comenzar a caminar de regreso. A medida que me alejaba del muro vi a mi sombra empezar a tumbarse boca abajo en el suelo. Eso pareció causarle mucho dolor, pero como solo era un niño asustado de 8 años en ese entonces solo seguí caminando. Mi sombra no quería que me fuera, me lo decía una y otra vez a medida que me iba, y lo último que lo escuché decir antes de que su cabeza llegara al suelo del bosque fue: agárrate a ti mismo. Yo no tenía ni idea de qué se refería con eso, al menos hasta que llegó la noche y me fui a dormir. Después de ese día mis sueños empezaron a tomar un giro surrealista y muy retorcido. Ese primer sueño que tuve, yo y mi sombra, ahora totalmente tridimensional, estábamos caminando hacia una enorme torre que tenía múltiples picos aparentemente al azar sobresaliendo de él. Recuerdo que era de noche y yo y mi sombra estábamos hablando de algo. No recuerdo qué otra vez, hasta que llegamos a ella. Aquella torre no tenía una puerta o algo parecido, solo una abertura en su piedra de color púrpura oscuro. Mi sombra entonces me dijo: no puedo acompañarte dentro de la torre, y lo último que recuerdo que me dijo antes de que me adentraras fue: agárrate a ti mismo otra vez. De alguna manera la torre se transformó en una cabaña en medio de un desierto rojo. Entonces empecé a sentir un aura de completa desesperanza, y vi una figura encapuchada asomándose por una de las ventanas de la cabaña. Esta cosa era humanoide hasta cierto punto, salvo por su piel de color púrpura y sus 3 ojos. Tenía una cara alargada y una boca con una cantidad muy pequeña pero aparentemente infinita de pequeños dientes. Incluso yo con mis 8 años sabía que estaba en problemas, así que corrí por toda la cabaña y salté en la cama de la única habitación que encontré y me cubrí con sus sábanas. Ya que las sábanas eran muy finas, pude ver a aquella figura acercarse a mí y darme una gran sonrisa. Entonces comenzó a desgarrarme el estómago y a consumir todo lo que arrancaba. No puedo ni empezar a describir la cantidad de dolor que sentí en ese momento, pero por suerte justo después me desperté muy adolorido. Esa fue mi primera pesadilla y mi primer encuentro con esa cosa a la que me referiré desde ahora como el devorador. Ese día decidí volver al parque y hablar con mi sombra. Quería que respondiera todas mis preguntas, pero ella solo soltó una especie de llanto y se disculpó por no haberme protegido y como resultado, me habían robado una parte. Cuando le pregunté a mi sombra qué era esa cosa, él solo me respondió que el mal, y cuando le pregunté si acaso había alguna forma de detenerlo, se burló de mi pregunta y me dijo que no, que ya me había probado y que ahora nunca estaría a salvo. Tenía tantas preguntas, pero entonces dejó de moverse y volví a sentir esa aura de desesperanza. Entonces miré a mi alrededor al bosque y vi a un hombre caminando hacia el parque. Rápidamente trepé el muro de hormigón y me situé de modo que solo mis ojos quedaran por encima de la pared. Aquel hombre caminó hasta el centro del parque y se sentó en una banca con la mirada fija hacia el bosque completamente inmóvil, mientras que poco a poco la sensación de pavor comenzó a abrumarme. Asustado corrí a casa sin problemas, pero con aquel aura de desesperanza aún sobre mí. Esa noche tuve otro sueño, pero esta vez en el parque. Mi sombra estaba en un columpio a mi lado y estaba en completo silencio. Ambos nos encontrábamos columpiándonos, cuando de pronto a la altura máxima del columpio pude distinguir una figura caminando por el bosque en dirección al parque.
Era el mismo sujeto que vi ese día, y cuando miré a mi sombra y él me miró, me dijo una vez más, agárrate a ti mismo. Mi sombra entonces empezó a desaparecer lentamente, y yo a quedarme completamente quieto mientras sea quien sea ese tipo pasaba frente a mí. Vestía con una camisa blanca y un traje y zapatos de color marrón. Todo en él era normal, excepto por su color de piel y la falta de una boca. Entonces aquel hombre se percató de mi presencia, y tras una pequeña pausa, lentamente comenzó a formarse de la nada una boca que continuó creciendo de lado a lado mientras su rostro desaparecía. Entonces extendió su mano izquierda y me tocó la cara. Su mano no se sentía extraña ni nada, pero entonces su cara comenzó a llenarse otra vez, pero con mi nariz, orejas y ojos. Cuando me toqué la cara, esta había desaparecido por completo. Sea lo que sea esta cosa, me sonrió cuando lo hice, pero entonces me desperté y creo que escapé de él. Ese fue mi primer encuentro con aquella entidad a la que ahora llamo cara ciega. Siendo un niño nunca se me ocurrió que lo que estaba pasando era una locura, así que volví al parque para hablar con mi sombra. Pero esta vez cuando llegué a la pared de hormigón, mi sombra se apareció no como una, sino como un humanoide borroso y sombrío. Parecía aliviado de que aún tuviera mi cara, y lo único que me dijo esta vez fue, tienes que tener más cuidado cuando abandonas este plano. Cuando le pregunté a qué se refería con eso, empezó a pasearse por el parque deteniéndose a menudo para examinar las hojas de árboles, pero cuando se lo volví a preguntar en un tono un poco más fuerte, me dijo que si quería seguir haciendo esto, debería aprender a hacerlo bien como él. Luego me dijo que si quería aprender tendría que ir a verlo de vez en cuando al parque, pero aunque después de pensarlo por un rato acepté ser su aprendiz, después de ese día nunca más volví a verlo. Eso es todo.